Vayamos a Hechos, capítulo 21, por favor. Continuamos con el estudio de Hechos y gracias a Dios hemos llegado hasta el capítulo 21 de Hechos, versículo 17. Después de semanas y semanas de estar estudiando Hechos, hemos llegado al capítulo 21, versículo 17. Y la palabra de Dios, voy a ir lento, ¿ok? Para ver hasta dónde podemos llegar esta mañana. La palabra de Dios dice en Hechos 21, 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Aquí es donde ya se terminó el tercero y último viaje misionero de Pablo. Después de este viaje misionero no va a haber otro, al menos que considere que cuando lo lleven a Roma es el cuarto viaje misionero, que podría ser, no más que ahí lo llevan. Ahí no va, ¿verdad? Va como prisionero. El caso es de que al terminar este tercer viaje misionero, Pablo llega a Jerusalén, y se reúne con Jacobo. Jacobo es el mismo que escribió la carta de Santiago. Jacobo y Santiago es la misma persona, nomás por la interpretación, la traducción de la palabra se le puso Santiago, pero es Jacobo. Jacobo era el pastor de Jerusalén. Jacobo era el hermano carnal de Jesucristo. Sí, María tuvo otros hijos y uno de ellos se llamaba Jacobo, otro Judas, y tuvo varios más. Jacobo, el medio hermano, diríamos, de Jesucristo, es con el que van a ver. Ahí va Lucas, ahí va Pablo y los que lo acompañan, y van a ver a Jacobo, y cuando llegan, dice la Biblia, que estaban reunidos todos los ancianos. Con todos los ancianos ya podemos asumir que estaba ahí Pedro, Juan, y ya para este momento, incluso tal vez algunos de los del capítulo 6 de Hechos, los diáconos. Anteriormente, la semana antepasada, vimos un diácono, ¿no?, que apareció en la foto nuevamente. El caso es que llega Pablo, lo saluda y luego dice, les contó con detalle, una por una, las cosas que Dios había hecho entre los gentiles. Emocionado Pablo compartiendo las noticias, entusiasmado. Mi esposa y yo llegamos anoche de un pequeño viajecito ministerial y, y luego quería contarle a alguien lo que había sucedido por allá. Pero Pablo estaba contando una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles, que somos nosotros, o sea, somos gentiles. ¿Y qué había hecho Dios entre los gentiles? Pues si quisiera resumir, les ha dado salvación igual que a los judíos que aceptaron a Jesucristo. Pero hizo maravillas, señales, prodigios. Dios entre los gentiles hizo grandes cosas, muchas cosas. Versículo 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ¿ya ves, hermano? ¿Cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley? Ahora, estos líderes en Jerusalén, Pedro, Juan, Jacobo, se maravillan, pero le dicen, wow, ¿cuántos millares de judíos? Tú nos estás platicando de gentiles, pero también te recordamos que hay millares de judíos que han creído, pero dice, todos son celosos por la ley. Uy, uy, uy. Aquí hubo un cambio de tono, no sé si usted se fijó. Un cambio de tono de voz. Pablo está maravillado con lo que sucedió allá
en las tierras gentiles, pero ahorita, en este momento, ellos están en Jerusalén, en la nación judía, donde la gran mayoría de los habitantes son judíos, donde la gran mayoría de los creyentes son judíos. Entonces les dicen estos líderes a Pablo, todos son celosos por la ley. Y aquí viene el versículo 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres que hay, pues la multitud se reunirá, es cierto, porque oirán que has venido. Uy, miren nomás, qué cambio de actitud tan drástico. Pablo está festejando todo el servicio, todo el ministerio, todo lo que Dios está haciendo. Y estos dijeron, aleluya, gloria a Dios. Pero estamos en Jerusalén y aquí tenemos un problema. Hay un problema. El problema es que los judíos que creen, no están hablando ni siquiera de los que no creen. Los judíos que creen en Jesucristo, que han sido salvos, estos judíos siguen siendo celosos de la ley. Quieren seguir siendo judíos y ser cristianos. Ellos siguen amando la ley. Y ya hemos hablado antes al respecto, pues crecieron en la ley. Crecieron ellos creyendo que tenían que hacer muchas obras, actividades para poder alcanzar la gracia delante de Dios. Ellos tenían que tener un alimento especial, una vestimenta especial, unos días especiales. Ellos tenían que tener todo su estilo de vida basado en su religión. Todo. Y luego viene Jesucristo y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces aquí tenemos un problema, dicen ellos, un problema serio. Es lo mismo que pasa en las iglesias, ¿no? Sabe que mi esposa y yo empezamos a trabajar en las iglesias allá en Arizona, y cuando empezamos a trabajar nosotros en Arizona, en las iglesias donde trabajábamos, nomás se usaba el piano en la iglesia. ¿Qué? Tum, 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 tum. Y se oía muy bonito, la verdad, muy bonito, pero hay que poder apelar a lo que está sucediendo ahora. Y entonces pues empezamos a meter guitarra y batería y pues se me hace que salimos nosotros más rápido de lo que duró en entrar la guitarra y la batería a la iglesia. Es muy difícil, no es fácil pelear contra lo cuadrado de la religión. Y batallamos por un tiempo en las iglesias. Allá en Arizona trabajamos con un grupo de jóvenes cuando recién nos casamos, y muchos pastores no querían dejar venir a las reuniones de jóvenes a sus jóvenes porque usábamos guitarra, batería, bajo. No, o sea, hasta le metimos creo que una vez un saxofón. Se batalla. Pero antes de nosotros batallaron otros cristianos cuando metieron el piano, porque el piano era de las cantinas. El piano era de las cantinas, y cuando los cristianos empezaron a meter el piano a las iglesias, batallaron. Y ¿cómo van? Esto es del bar. ¿Cómo vas a...? No he visto el Can Cabaret en el bar. Es lo mismo, dijeron, es lo mismo, no hay diferencia. Pero siglos atrás batallaron los otros cristianos cuando metieron el acordeón allá en Alemania a la iglesia. Y cuando empezaban metiendo el acordeón a las iglesias, siglos años de atrás, antes del piano, batallaron porque el acordeón era de los bares también. Entonces, ¿cómo vamos a meter eso aquí? El caso es de que un problema está teniendo Pablo porque los judíos quieren seguir siendo judíos, guardando la ley. Seguir aferrados con ciertos alimentos es pecado, cierta vestimenta es pecado, ciertos días se tienen que guardar, ciertas fiestas se tienen que guardar, tienen que haber ritos, tienen que haber ceremonias, tiene que haber todo eso. Y Pablo está predicando en Efesios en especial, usted recuerda, no por obra, para que nadie se gloríe.
Y ellos no estamos hablando de judíos que no son cristianos, sino de judíos conversos. Entonces a Pablo le dicen, Pablo, tú andas predicando que se aparten de la ley de Moisés. Tú andas predicando que no se circunciden, que no sigan nuestras costumbres. Pero era mentira, ¿eh? Porque Pablo lo que andaba diciendo no era eso. Pablo estaba diciendo, háganlo. Háganlo, pero eso que estás haciendo no te hace más justo delante de Dios. ¿Quieres hacerlo? Hazlo, pero no creas que eres mejor que los demás porque lo haces. Lo aplicaríamos el día de hoy. ¿Quieres traer corbata? Trae corbata. ¿Quieres traer saco? Trae saco. ¿Quieres cubrirte la cabeza? Cúbrete la cabeza. ¿No quieres comer cerdo? No comas cerdo. Pero no creas que eso te hace más justo que los demás delante de Dios. O sea, Pablo no estaba prohibiendo nada de eso. Vamos a leer un pequeño, mira. En Romanos 14. Todo Romanos 14 usted se lo revienta en la casa, ¿ok? Lo lee en su casa. Aquí vamos a leer nomás un poquito de Romanos 14, lo que predicaba Pablo. Romanos 14, veamos el versículo 5. Dice Pablo, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Y aquí la comida se está refiriendo a la comida especial, si lee la cita, de ciertos alimentos que se pueden y que no se pueden comer según la religión. Versículo 14. 14. Yo sé, dice Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Se fijó? Eso era lo que Pablo enseñaba. Pero ellos están diciendo, no, está predicando que nadie se circuncide, que nadie. Y Pablo está diciendo, no tienen que, pero si quieren, háganlo. Y eso era igual para ellos, era lo mismo. Si no los obligas, les está diciendo que no lo hagas. Es lo mismo. Así que entre ese problema que dicen los líderes de Jerusalén que tienen, pues ellos eran los que están en Jerusalén viviendo con el resto de los judíos, le dan un consejo. Volvamos a la cita aquí en Hechos 21, por favor, y veamos el consejo que le dan en el versículo 23. Ya que ellos creen esto y que has venido, Pablo le dicen, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Hay 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Bueno, aquí vemos algo como que para rascarse la cabeza. Porque ellos dicen, pórtate como los gentiles, Pablo, vamos a hacer este plan, ¿ok? Hay 4 que están a punto de terminar su voto, pórtate igual con ellos. Pero luego le dicen también, a los gentiles, los que no son judíos, nosotros les hemos dicho, no tienen que hacer nada de esto.
Ustedes gentiles no tienen que guardar ciertos alimentos, no tienen que cubrirse la cabeza, guardar ciertos días. A los gentiles les dijimos que simplemente se guarden de lo sacrificado, que no coman sangre, que no coman de ahogado y que se alejen de la fornicación. Pero los judíos es otro rollo. Parece como que doble estándar. Así como, ok, ¿todos somos cristianos o no? ¿Por qué ellos sí, nosotros no? ¿Por qué los judíos se les está diciendo, ok, sí, haz el voto que quedaste, pero con los gentiles nomás no comas esto y no quedan? ¿Por qué? Bueno, Pablo lo hace. O sea, el consejo que le dieron ellos, estos líderes de Jerusalén a Pablo, si usted se fijó, Pablo les hace caso, los obedece. Pablo se rasura la cabeza con ellos para terminar el voto nazareo. Pablo paga el sacrificio, la ofrenda, lo que se tenía que hacer por ellos y era carísimo. ¿Por qué Pablo lo hizo? Bueno, Pablo nos lo explica en 1 Corintios capítulo 9, versículo 20-22. Empezando en 1 Corintios capítulo 9, versículo 20, Pablo dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Me he hecho judío a los judíos me he hecho judío para ganar a los judíos, como los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley, sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo modo para que de todos modos salve a algunos. Entonces Pablo dice, a mí no me molestó. Si eso era lo que impedía que vinieran personas a los pies de Cristo, eso iba a ser. Ahora, usted recordará que Dios había hecho un pacto con Israel. ¿Con quién hizo el pacto en el Antiguo Testamento en el monte Sinaí Dios? Con Israel, con el pueblo, con la nación, con los descendientes de Jacob, que se le cambió el nombre a Israel. Con él hizo el pacto. Y entonces nos da muchas instrucciones y curiosamente diríamos, pero sabemos que no hay nada de curiosamente delante de Dios. Empezamos este jueves pasado a estudiar el libro de Números. Y en Números nos da muchas enseñanzas de ese pacto que Dios hizo con Israel. Y en Números capítulo 6 se habla de este voto que ellos se habían hecho aquí en Hechos 21. Es el voto nazareo. Y ahorita está larguito, usted lo puede leer en otro tiempo. El voto nazareo era para aquellos que se quieren dedicar a Jehová, aquellos que le quieren dar una honra especial a Dios, aquellas personas que le quieren demostrar gratitud única, súper especial a Dios. Y dice que estas personas que querían hacer ese voto nazareo delante de Dios tenían que abstenerse de vino, nada de vino. No podían cortarse el cabello, mínimo 30 días. Pero algunos, como Juan el Bautista, como Sansón, fue mucho más que 30 días. No podían cortarse el cabello. No se podían acercar a alguna persona muerta. Aunque muriera su papá, su mamá, sus hermanos, si tenían ese voto, no podían acercarse a ellos. Y si lo llegaran a hacer, tenían que pagar todavía más por haberse acercado, por haber roto el voto, ¿no? Al final del voto nazareo tenían que rasurarse la cabeza. Y luego venir y presentar ofrenda delante de Dios. Y era ofrenda muy cara, no era barata. No era con que ahí te traje lo que me sobró, Dios. No, era cara. Entonces no es un sacrificio ni un voto por el pecado. Este voto en el que Pablo se decidió participar no es para que sus pecados fueran perdonados o para quitar la culpa.
Era un voto para darle honor a Jehová. Entonces aquí vemos, brothers, que Pablo dice, pues yo sí lo voy a hacer este voto de agradecimiento, de dedicación a Jehová, vamos a hacerlo. Se me hace que me voy a detener tantito para meditar al respecto. Pablo, ¿por qué lo hizo? Pues lo hizo porque quería alcanzar a las demás personas para Cristo. Los demás que eligieron que Pablo lo hiciera, no sabemos en realidad la intención de ellos, si era porque querían caerles bien o qué rollo a las demás personas. Pero sí se me viene mucho a la mente lo que hoy pasa mucho en el mundo. El problema serio que tenemos entre la juventud y muchos adultos el día de hoy es el deseo de ser aprobado por los demás. Las ganas de ser aceptado. En el tiempo de hermano Ángel diríamos de ser parte de la clica, ¿no? De pertenecer. Esas ganas tan fuertes que tienen las personas de ser populares. Incluso muchos pastores, las ganas de tener la estrellita de popularidad. Eso de buscar validación, de voltear a ver la gente y buscar que se me dé reconocimiento, sentir seguridad en otros. Los otros te hacen sentir lo que vales, lo que eres. Entonces, para sentirme valioso tengo que tener aprobación de ellos, de cierta gente, cierto grupo de gente. Y entonces no estamos seguros qué onda con estos brothers que le pidieron a Pablo que hiciera lo que hizo. Sabemos por qué Pablo lo hizo. Pero aún en el tiempo de Jesucristo, cuando Jesucristo andaba predicando, dice la palabra de Dios que vinieron muchos gobernantes y creyeron en Jesucristo. Pero dice en Juan capítulo 12, versículo 43, de estos gobernantes que creyeron, pero no lo confesaban porque les daba miedo. Y explica por qué no confesaban a Jesucristo, que ya lo habían creído. Y dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ellos amaban más ser aceptados por las personas que ser aceptado por Dios. Y eso es lo que hoy tenemos tristemente. Las personas quieren ser aceptados por las demás personas. Y es algo que tenemos todos. O sea, ¿quién quiere ser odiado? No, pues todos queremos ser amados. Mire, yo sé que 2, 3 me han dicho que yo no tengo sentimientos y no sé qué rollo. Pero se siente regacho cuando uno lo rechazan. Se siente feo cuando uno no lo quieren. Todos nos gusta ser apreciados, valorados, todos lo traemos intuitivamente dentro de nosotros, queremos esa aceptación. Pero en la búsqueda de esa aceptación, buscando ese reconocimiento, buscando ese aprecio, ese valor de los demás, muchas personas acaban desacomodando sus valores y sus prioridades. Y acaban poniendo algo en primer lugar que no debería ir en primer lugar. Y aquí lo vemos, lo acabamos de ver con Jesucristo, porque buscaban la gloria de los hombres. Ahora, ¿cuál es el problema? Sería, ¿qué tiene? Déjeme ser. Mire, en primer lugar, yo lo dejo que haga lo que le dé la gana. No le estoy diciendo que lo haga, pero ya que vino a la iglesia, le tengo que decir lo que dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Cada quien hace lo que quiere. Pero sí le voy a decir que al buscar la aprobación de las demás personas puede y tiene grandes consecuencias. Para empezar, va a afectar tu potencial grandemente. Lo que puedes llegar a hacer, lo que puedes alcanzar a hacer, incluso tu llamado se va a ver dañado, afectado porque tú estás buscando aprobación de las demás personas. Y hay muchas partes en la palabra de Dios que nos hablan al respecto. Le voy a mencionar una que yo estoy seguro que la gran mayoría de ustedes han escuchado. Y es muy obvio. Está en Génesis capítulo 3, versículo 17. Cómo el buscar agradar a alguien más puede terminar con tu potencial. Génesis 3:17 dice que Dios le dijo a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol
de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Por qué dijo Dios? Porque obedeciste la voz de tu mujer. Quisiste hacerle caso a ella. Todo lo que podía hacer no es. Ahora va a haber maldición. O sea, te estás reduciendo cuando quieres agradar a alguien más que a Dios. Estás retrasando bendiciones. Estás generando para ti dolor y sacrificio. Y todo por el deseo de querer mantener felices a los demás. A alguien que en realidad no deberías de buscar hacerlo o hacerla feliz por encima de Dios. Ahora, lógicamente, que al ver las consecuencias y el resultado de que nosotros estamos intentando agradar a medio mundo, viene otra consecuencia, y eso es que el buscar agradar a los demás te puede llevar a la ansiedad, a la tristeza y a la depresión. Y eso es algo que está por todos lados el día de hoy. La gente está en depresión. Y es el resultado de buscar agradar, buscar la popularidad, buscar la aceptación, buscar la fama, buscar todo eso que de alguna manera se ha contagiado en nuestra sociedad. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. ¿Qué le pasó a Pablo? Todos lo desampararon. ¿Cómo se sienten las personas ahorita cuando son abandonados por sus amigos? Solos. ¿Por qué Pablo, al sentir tanto abandono, tanto traición, tanto desamparo, tantas veces que sus amigos lo dejaron, por qué Pablo no cayó en depresión, en tristeza? ¿Por qué no se cortó las venas? ¿Por qué no dijo Pablo ya basta y se colgó de un árbol con tanto dolor que tenía de tantos amigos que le fallaron? Porque Pablo agradaba a Dios. Pablo agarraba sus fuerzas de Dios. Y sí le dolía, sí se sentía triste, si no, no lo hubiera escrito. Pero aún así, la fuente de su motivación no era la gente, no era el halago público, era Dios y el llamado que Dios tenía para él. Entonces es muy peligroso estar buscando agradar a los demás, porque esos demás te van a dejar en cuanto puedan. Porque esa trampa de estar agradando a las demás personas, de buscar complacer a las demás personas, te lleva a tener relaciones superficiales. No son verdaderas relaciones las que tienes con esas personas, son por encimita. Y si no te das cuenta ahorita, te vas a dar cuenta cuando te esté doliendo mucho, que era una relación superficial. Y vas a quedar muy lastimada, vas a quedar muy herido. Pero eso es lo que pasa el día de hoy. Hay mucha gente lastimada. Mucha gente adolorida. Porque en un instante pensaron que tenían la relación más sólida que podía existir entre amigos, entre parejas, y de repente se desapareció todo, se esfumó y no pueden comprender cómo de algo tan bueno resultó nada. Nada. Todo por agradar a las demás personas. El Salmo 41, versículo 9. Y se lo voy a leer en la versión de las Américas, este versículo únicamente. Salmo 41, 9 dice: aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. A mí me ha dado patadas, en otras palabras. Mi íntimo amigo,
a quien yo le di confianza, a quien le compartí de mis bienes, ahora me da de patadas. Entonces, ¿cómo quedamos? Oh, en depresión. Es lógico porque ahorita vemos tantas personas deprimidas, no tristes. Triste, cuando dice estoy triste, mañana se te quita. Pero la enfermedad psicológica de la tristeza es una enfermedad cronológica que ya no es triste por un día, por unas horas, ya es depresión. Pasan las horas, pasan los días, pasan las semanas y se siguen sintiendo solos, vacíos, sin propósito, sin motivación, sin entusiasmo, sin alegría. Y algunos de ellos se agarran de un pedacito de esperanza todavía, de que algo bueno está más adelantito, algo bueno está a punto de suceder, algo bueno tiene que haber más enfrente. De esa esperanza se agarran únicamente, pero ni siquiera saben de dónde va a venir la felicidad, la satisfacción. Pero usted vea las encuestas, más vea las estadísticas. Cada año alrededor de 1 millón de personas mueren suicidándose en Estados Unidos. No es poquita gente, 1 millón de personas. Es mucha gente que se le acabó el último rayito de esperanza que el ser humano puede tener. Y si usted ve, la gran mayoría de los casos es porque intentaron encontrar satisfacción en otra persona, en alguien más. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Qué hacemos? ¿Qué rollo? Yo vine a la iglesia para que el pastor me motivara y ya me tumbó bien gachote. ¿Qué hacemos? Colosenses capítulo 3, versículo 23. Es la única respuesta. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Cómo para quién? En lugar de buscar la aprobación de los humanos, buscar la aprobación de Dios. Cuando usted busca la aprobación de Dios, entonces Dios agarra a las personas y les empieza a romper esas cadenas, las empieza a liberar de un ciclo, un estilo, una forma de vivir, de complacer a las demás personas, del miedo de quedarse solo, del miedo de ser rechazado, del miedo de ser criticado, de ser chismeado. Dios le rompe esas cadenas. Y dice, sabes que no importa lo que ellos digan de ti, lo que te debería importar es lo que yo pienso de ti. Y hace libre al ser humano. Lo hace feliz al ser humano. Y todo sucede con cambiar el enfoque de vivir. En lugar de buscar la honra de los hombres, buscar principios divinos, la aceptación divina. Y eso hace la diferencia, es la verdadera libertad. Una libertad que ni siquiera muchos cristianos saben. Muchos cristianos citan palabras, citan Biblia como, dígame una cita de la libertad. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Y cantan cantos como Cristo rompe las cadenas y te da seguridad. Y a la misma vez, muchos cristianos viven buscando agradar a otros cristianos. Es por eso que tenemos tanto el dos caras, ¿no? Te comportas de una manera aquí adentro y te comportas de otra manera allá afuera. Eres dos personas, porque aquí intentas agradar al hermanito, siervo de Cristo. ¿Qué hermanito? Ni que vaya y dígale a su patrón así. Allá le dice muy diferente, usa palabras que aquí no usa. Porque buscamos agradar a las personas, por eso cambiamos nuestro lenguaje.
Pero Jesucristo dijo, el enfoque total de tu vida, completo de tu vida, tiene que estar en mí. Completamente en mí. Estés en la iglesia, estés en el trabajo, estés en la casa, en la escuela, de vacaciones, donde sea que andes. Entonces imagínense estar aquí en la iglesia y pensar, ¿esto le agrada a Dios? Estar en su casa y pensar, ¿esto le agrada a Dios? En su trabajo y pensar, ¿esto le agrada a Dios? En lugar de estar, su subconsciente estar trabajando, ¿cómo le caigo bien a este compa? ¿Cómo me acerco con este amigo? Y luego se acerca lo ve paisa, lo ve mexican, primo, ¿cómo le caigo bien? ¿Cómo lo agrado? Es lo que hacemos, ¿no? Buscar agradar a las personas constantemente y luego llega un momento donde decimos, ¿por qué me siento solo? ¿Por qué no tengo satisfacción interior? Pues porque estás buscando agradar a quien no tienes que agradar. Entonces hay que cambiar el objetivo. El objetivo de nuestra vida es Dios, no son los humanos. Ahora, no le estoy diciendo tampoco que sea como Doña Carlota. Los que saben de que no. Hablaba de amar al prójimo y me ponchó 100 pelotas. Bueno, aquellos que son poetas como yo, ¿no? Porque mire, la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 18 dice así: si es posible, así dice, el mismo Pablo escribió Romanos, y dice en el capítulo 12, versículo 18 Pablo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No se trata de buscar enemistad. Si busca enemistad, no va a estar agradando a Dios tampoco. No solamente no va a estar agradando a los hombres, pero tampoco a Dios. Pero nuestra meta, nuestro enfoque, en donde hemos puesto la mirada, tiene que ser en Dios. Y Él no nos va a dejar. Él no nos va a abandonar. Él siempre va a estar con nosotros. Son de las promesas que dio en Mateo 28. Dijo, ya aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Las personas sí le vamos a fallar. Dios no. Entonces Dios, tú te enfocas en Él y Dios te ayuda a enfocarte en lo que vale en la vida. Lo que verdaderamente vale, lo que es eterno. No lo que tiene meramente un valor material, pero lo que tiene un valor eterno. Te ayuda a concentrarte en tu ministerio, en tu llamado, en tu pareja, en tus hijos. O sea, de una manera que los edifique a todos, que nos ayude a crecer a todos, no de una manera destructiva. En Gálatas, en el capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo dice, nuevamente, fíjese, estuvimos hoy con Pablo porque Pablo es el que estaba aquí intentando pelonarse la cabeza. Imagínense cuántos de ustedes, no más eso, ya sería un sacrificio a otro nivel. Yo he visto que 2, 3 de aquí, no nomás estoy hablando de mujeres, ¿no? 2, 3 de aquí, brothers, cuidan su cabellito muy bien, que le echan hasta algo después del champú y luego... Conozco algunos que ni siquiera se los puedo tocar de tanto gel que traen y nomás pelonarse la cabeza como lo hizo Pablo ya sería un dolor de otro nivel. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues, dice Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Se fija? Si busco agradar a los hombres, no puedo ser siervo de Cristo. Efesios 6:6, que no estamos para agradar el ojo humano, sino para hacer la voluntad de Dios, dice Efesios 6:6, que también fue Pablo quien lo dijo. O sea, todos estos pastores que buscan la popularidad, el halago de las personas, el pedestal, miren, soy el pastor, no entienden
El centro de atención no somos nosotros, ni deberíamos de ser, ni vamos a ser. El centro de atención es Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos aquí. A través de los años, los últimos años sobre todo, he soñado con un edificio perfecto donde nos reunamos. Un edificio, ese estaría chido, ¿no? Y cuando vamos por ahí, vemos algunos como auditorios. Digo, wow, esto estaría suave para una iglesia. Allá en la ciudad de Oklahoma vimos uno que estaba rodeadito de agua, pero lo que me encantó es que era como un círculo. Es como que no está apuntándosele a todos hacia allá, sino todos hacia el centro, y el centro de nuestras vidas es Jesucristo. Eso estaría excelente. Que un auditorio donde sea círculo y el centro de la vida pongamos unas letrotas grandotas que sea Jesucristo. Que nos recordara siempre a quien buscamos, a quien seguimos, y quien ha logrado la vida, el cambio en nosotros, y quien nos da la fortaleza y cualquier tipo de bendición que podamos nosotros desear, es Jesucristo. Y al único que deseamos y que deberíamos de desear, halagar, es a Jesucristo. Entonces Pablo dice, si yo intento agradar a los hombres, pues ya no sería siervo. Entonces cuando usted, brother, busca la aceptación de Dios, usted está reconociendo la identidad que Dios le dio. No se está inventando una identidad basada en la gracia de Dios, no en su trabajo. Una identidad basada en el diseño divino de Dios hacia usted. O sea, usted simplemente va a ser quien Dios, desde el principio de los tiempos, diseñó que usted fuera. En lugar de corromperse y transformarse en alguien que necesita transformarse para agradar a los demás. Porque usted ya es quien es. Y todo ese tipo de cosas que ha pasado malas y también buenas. Le han querido engañar, le han querido mentir que es otra persona. Usted no nació amargada. Las experiencias lo hicieron amargado. Usted no nació antisocial, aunque tenga la cara así. No nació antisocial. Las experiencias lo hacen a uno antisocial. Entonces, acercarse a Dios es permitir que Dios le quite todas esas impurezas, todos esos traumas, y simplemente dejarlo otra vez limpio, como Dios lo hizo usted. Pero solamente lo puede conseguir buscando agradar a Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús.